Damos la palabra al ponente Mauro Andino. Muchísimas gracias, señora presidenta, compañeros, compañeras, buenas noches. En esta noche, en segundo debate, compañeros y compañeras, vamos a tratar el proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial que establece la unidad de defensa pública gratuita de las víctimas de la delincuencia. Propuesta esta que, de acuerdo a lo que se ha dado lectura en el informe, lo que se propone es la creación en la Fiscalía General del Estado de una unidad de defensa pública gratuita de las víctimas de la delincuencia. Unidad esta que, sin lugar a equívocos, va en contra de lo que establece la Carta Fundamental, cuando de manera clara, de manera precisa, señora presidenta, se determina cuáles son las atribuciones, cuáles son las competencias, tanto de la Fiscalía General como de la Defensoría Pública, conforme así se ha detallado de una manera clara y precisa en el informe que se ha dado lectura por parte de Secretaría. Entre las competencias de la unidad estarían, señora presidenta, en la de intervenir en la defensa de cualquier persona que por asuntos económicos, sociales o de cualquier otra naturaleza no las garantice una defensa adecuada y profesional en el proceso penal. Como acabamos de escuchar en la lectura del informe para segundo debate, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, por mayoría de sus integrantes, decidió sugerir a este Pleno el archivo del proyecto en referencia, como ya se lo hizo precisamente en el informe para primer debate, que lamentablemente no se contó con los votos necesarios, como manda la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para proceder a su archivo. Y ante ello, este proyecto tuvo que retornar a la Comisión para que lo vuelva a procesar y se vuelva a ratificar hoy en el archivo del referido proyecto. La principal razón para recomendar el archivo del proyecto de ley es que con la reforma lo que se pretende es crear, insisto, una unidad de defensa pública con dependencia económica y financiera de la Fiscalía General del Estado, con las mismas competencias constitucionales otorgadas a la Defensoría Pública, con lo cual, ¿qué es lo que se estaría haciendo? Creando una unidad paralela muy similar a la que ya existe a través de la Carta Fundamental o de nuestra Constitución de la República. Por mandato del artículo 191 de nuestra Constitución, es la Defensoría Pública el órgano autónomo de la función judicial cuyas competencias tienen precisamente la finalidad, el objetivo de garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural no pueden contratar los servicios profesionales de un abogado particular para la protección de sus derechos. Y ante ello es la Defensoría Pública, es un defensor público que hoy sí cumple ese rol de acuerdo a los postulados que constan en nuestra Carta Fundamental, muy diferente a lo que ocurría en el pasado, hasta antes de que se expida la Constitución de Montecristi. Un defensor público era un testigo de piedra, un defensor público a veces llegaba a la audiencia y ese momento se ponía a revisar el expediente para ver qué es lo que decía ante el juez.
Y ese defensor público lo que exponía, ni siquiera en la mayoría de casos, servía de fundamento para que el operador de justicia penal lo acoja. Hoy cambia, porque el defensor público sí hace valer esos derechos en defensa de la persona a la que hoy está patrocinando, tanto a la víctima como también al procesado. Es claro, por lo tanto, señora presidenta, que el artículo 171 de nuestra ley suprema no hace distinción si se trata de la víctima o si se trata del procesado. Igual, el defensor público está en el deber, está en la obligación de patrocinar su defensa para garantizar precisamente sus derechos y evitar que se vulneren esos derechos, es decir, que no quede en estado de indefensión. Concordantemente a esto, el numeral 1 del artículo 286 del Código Orgánico de la Función Judicial, de una manera clara, de una manera precisa, de una manera incontrovertible, ¿qué es lo que reza en la parte principal? La prestación gratuita y oportuna de servicios de orientación, asistencia, asesoría y representación judicial a las personas que no puedan contar con ellos en razón de su situación económica o social. Así es. Esta es una más de las atribuciones que la Defensoría Pública tiene que cumplir precisamente en defensa de aquellas personas que no han podido contratar a un abogado o que no han podido tener acceso a una defensa. Es decir, que la ley tampoco distingue si se trata de procesado o de víctima, y donde la ley no distingue, tampoco deben hacerlo las partes. Adicionalmente o paralelamente, el artículo 195 de la Constitución dispone que la Fiscalía General del Estado es la encargada de dirigir de oficio o a petición de parte la investigación preprocesal y procesal, y acusar si hay mérito para acusar, o abstenerse de acusar cuando no exista mérito para hacerlo en contra de quien puede estar procesado en una acción de carácter penal de instancia pública oficial. Hay que dejar en claro que tanto en nuestra Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial, y en el proyecto de Código Integral Penal que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado viene conociendo, allí se garantizan precisamente los derechos no solamente de los procesados, sino de las víctimas, porque sería absurdo, sería ridículo, sería infantil pensar que nosotros podemos estar garantizando exclusivamente los derechos de los procesados y olvidarnos de los derechos que también tienen las víctimas. Estamos precisamente defendiendo los derechos de las víctimas, y vamos a hacerlo, señora Presidenta. Y hay que combatir a la delincuencia, hay que combatir al crimen organizado, hay que buscar la reparación integral de las víctimas, señora Presidenta. Pero no podemos tampoco menoscabar el derecho también de los procesados. Por ello es que hoy, en esta noche, lo que debemos hacer es fortalecer a la Defensoría Pública. Ojalá que en el nuevo presupuesto del Estado se incremente en favor de esta institución, a fin de que pueda contar con mayores recursos económicos, contratar más defensores públicos, a fin de que sean ellos los que presten sus servicios en favor o en beneficio de aquellos que por cualquier circunstancia no han podido o no pueden acceder a la contratación de un abogado particular. Por todo lo expuesto, señora Presidenta, y sin quererme alargar más en homenaje a que ya estamos entrando en horas bastante fuertes de la noche, me permito mocionar el archivo de este proyecto, tomando en consideración que está en franca contraposición a lo que establece la Constitución de la República, cuando se pretende crear una unidad con las mismas facultades
o con las mismas atribuciones que tiene la Defensoría Pública. Si existe el apoyo, pues pido que se someta a votación. Muchísimas gracias.